Me dirijo a la comunidad científica que tanto desacredita y dice que la ley de la atracción y algunos temas espirituales son pseudociencia. Vamos a hablar de una de las leyes espirituales del Kybalión, la ley del ritmo. Y lo vamos a explicar con cultura, con política, con religión, con partidos políticos y con sustancias. La vida real es espiritualidad, y ahora te lo explico. La ley del ritmo dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. La vida se mueve como un péndulo de ciclos constantes. Comprenderlo ayuda a no ser esclavo de los momentos bajos. Siglo XX. La religión católica estaba más de moda, ¿no? La gente era más religiosa en el siglo XX que a principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI, la religión católica estaba más en declive. Anteriormente, en siglos anteriores, la religión católica estaba más de moda, había más gente seguidora. Luego empezó a entrar en declive. ¿Qué está pasando ahora? Que hay un resurgimiento tanto de la fe como de la espiritualidad, como de la religión tradicional. Pero en general hay más fe. Si no, mira a Rosalía y cómo habla de la fe. A principios del siglo XXI, todo lo que era fe y religión estaba en declive. Hace tiempo, siglo XX y antes, estaba más de moda o se llevaba más la religión, ¿no? La ley del ritmo. El péndulo estaba hacia un lado. La ley del ritmo, todo fluye y refluye. La vida es un péndulo, son etapas. La religión católica, cuando estaba más de moda, había más gente creyente hace tiempo, hace décadas, estábamos en un lado del péndulo. ¿Qué pasó? Que iba cada vez más en declive, hasta que a principios del siglo XXI se estaba perdiendo la fe. ¿Y ahora qué ha pasado? El péndulo va hacia el otro lado. Lo mismo pasa cuando en los años 50, 40, 60 había mucho más machismo en la sociedad, pero extremo. O sea, en esas épocas había muchísimo machismo. A partir de los años 90, 2000, empezó a estar cada vez más en auge el feminismo. La sociedad era más feminista. A partir del 2010 se llegó a un feminismo demasiado extremo, muchas veces embrismo. ¿Qué está pasando en 2026? Ahora cada vez hay más gente más de derechas, hay hasta partidos políticos medio que alaban al tipo este, ¿cómo le llamaban? El artista este que era dictador. Está más de moda Vox, no está tan de moda Podemos. Es un puto péndulo, es la ley del ritmo, esto es espiritualidad. En los años 40, 50, 60, con tanto machismo, el péndulo estaba hacia otro lado. La ley del ritmo dice, son etapas, todo fluye y refluye. El péndulo fue poco a poco hacia el otro lado. Años 90, 2000, 2005, y vamos cada vez más hacia el feminismo. Años 2010, feminismo más extremo, más empirismo, feminismo con menos lógica, hasta que llegamos a un punto donde el péndulo ya no podía ir más hacia ese lado. ¿Qué ha pasado ahora? Más gente de Vox, más gente facha, más gente de derechas, cada vez más resurgimiento del marxismo, lo podemos ver en redes sociales. Es un puto péndulo, el mundo es aburrido. La sociedad siempre va de un momento a otro. ¿Qué pasó cuando Podemos empezó como partido político hace unos cuantos años? De repente estaba de moda hablar del tío este de la coleta. Estaba de moda ese tío, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba de moda hablar de Podemos, estaba de moda votar a Podemos, todo el tipo hablaba del tipo este de la coleta, que no me acuerdo su nombre, hasta que poco a poco ya estaba tan de moda que ya estaba asco. Entonces, ¿qué pasó? El péndulo fue hacia un extremo y luego, como dice la ley del ritmo, las 7 leyes del Kybalión, textos espirituales escritos hace miles de años, o información de hace miles de años, ¿qué pasó? ¡Pum! El péndulo empezó a ir hacia otro lado, luego llegó Vox.
La misma reacción de la gente con Podemos se empezó a dar con Vox. De repente estaba más de moda Vox, de repente Vox era más original, era algo nuevo, algo disruptivo para la gente. Y luego estaba de moda. Eh, pero es un puto péndulo. Hace tiempo el péndulo estaba aquí. Ahora el péndulo está al otro lado. Luego irá hacia el otro lado. ¿Qué pasó en el siglo XX? Que la cocaína era legal. Se compraba en farmacias la cocaína. Hasta Freud lo tomaba, los anuncios de televisión hasta había refrescos con cocaína. Poco a poco se fue ilegalizando. El péndulo estaba hacia un lado y se fue hacia otro. ¿Qué está pasando con el tabaco? Hace tiempo, en el siglo XX, hasta los anuncios de televisión que anunciaban tabaco, había hasta niños fumando tabaco en los putos anuncios de televisión del siglo XX. El péndulo estaba hacia un lado. Poco a poco se fue limitando y legalizando para los menores. Ahora hay leyes antitabaco que casi es un crimen fumar dentro de poco. Es lo mismo que pasó con la cocaína, poco a poco pasa con el tabaco. ¿Qué pasó con las bebidas energéticas? Hace años las podía tomar todo el mundo. Ahora hay sitios donde los menores no pueden tomar bebidas energéticas. Es lo mismo. Es la puta ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Joder, son las putas leyes del Kybalión. Esta información es espiritualidad de hace miles de siglos. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos, avance, retroceso. La vida se mueve como un péndulo de ciclos constantes. Cojones, está perfectamente claro. La sociedad, la política, la cultura, la religión, la ley del ritmo. Muchas veces la espiritualidad explica las cosas de una manera y la ciencia explica las cosas de otra manera, pero ambas muchas veces hablan de una misma verdad, simplemente con lenguajes distintos. Pero esto que te estoy explicando es algo natural que siempre ha pasado en el mundo. Y es la ley del ritmo. Espiritualidad. Y ya si hablamos de la ley de causa y efecto, eso también es científico. Mira, la espiritualidad dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. La suerte o el azar no existen, son leyes no reconocidas. Cada acción y pensamiento genera una consecuencia inevitable. Ley de causa y efecto. La espiritualidad lo explica así. ¿Cómo lo explica la ciencia? Toda acción tiene su reacción. Causa, efecto. Tomas una decisión, esa decisión tiene sus consecuencias. La vida son nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Nos pasa algo terrible? ¿Cómo afrontamos esa situación? Es una decisión y una consecuencia. Algo terrible que me pasa, ¿sé afrontarlo, superarlo y salir de ahí mejor? ¿O me hundo en la mierda y de ahí no salgo? Decisión, consecuencia, causa, efecto. Toda acción tiene su reacción. Ahí está. Espiritualidad con base científica. Simplemente la ciencia lo explica a su manera. La espiritualidad lo explica a su otra manera. Y ya está. Ley del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Esto diré, no, es muy místico. No, cojones. Si tú eres una persona pesimista, opinas mal de todo, dices la vida es una mierda, me ha ido mal en la vida, me ha salido todo mal, de ese pensar negativo, ¿qué va a pasar? Que te vas a sentir cada vez peor. ¿Qué va a pasar cuando te sientes cada vez peor? Que vas a opinar peor de todo. ¿Qué va a pasar así? Que te vas a sentir peor. Es un pensamiento que atrae cosas negativas, pero por pura lógica. Si te deprimes por todo y opinas mal de todo, pues es normal que te vaya cada vez peor porque cada vez te sientes peor y desde ahí pues vas a actuar peor. Parece que hablo de espiritualidad, pero es ciencia. Ley de correspondencia. Como es dentro, es fuera. Esto es espiritualidad. Pero cojones, si tú en tu mente tienes, imagínate, procesos de trauma no resueltos, creencias limitantes, cosas del pasado, traumas, cosas que a día de hoy te limitan. Desde ahí te sientes cada vez peor, tienes cosas ahí que no te dejan avanzar. ¿Qué cojones? ¿Qué futuro vas a crear desde ahí? Probablemente uno bastante más negativo que
Si sanas todo ese pasado, si vas a terapia, sanas tus traumas, tus cosas, creencias que te limitan, lo sanas y desde un presente donde estás bien, es más probable que te encamines a un futuro donde va todo mejor. Porque ya dejas de estar limitada por ese pasado y por lo tanto al no estar limitada por ese pasado, el futuro que construyes en tu presente pues es más probable que sea mejor. Y eso es la ley del mentalismo, incluso la ley de la atracción, la ley de correspondencia. Como es dentro, en tu mente, es fuera. Porque la vida la construyes con una buena mentalidad, una buena psicología y una mente sana. Y ya está, cojones. Espiritualidad y ciencia muchas veces explican las mismas cosas. Simplemente la espiritualidad tiene su lenguaje y la ciencia su propio lenguaje, pero muchas veces simplemente explican una misma verdad. Ya vale a la comunidad científica de ser tan creerse como superiores, de como, no, es que lo único que vale es la ciencia y ya está. Ese pensamiento es dogmático y no es científico. Hay una cosa que es ciencia y otra cosa que es cientificismo. El cientificismo es aire de superioridad porque tú sigues más a la ciencia. Sí, muchas cosas que decía la ciencia luego eran tremendas locuras. Y muchas tremendas locuras luego la ciencia las dio la razón. Vamos a tener un pensamiento más científico, no nos vamos a creer tan superiores por seguir a la ciencia, que muchas de las cosas que la ciencia decían de lo que eran locuras, más tarde la ciencia decía que era la verdad. Más humildad, comunidad científica. Que todo esto que es espiritualidad también lo podemos explicar con una base científica y no se contradice una cosa con otra. Ni la ciencia contradice a la espiritualidad muchas veces, ni la espiritualidad contradice a la ciencia. Si dejáis de tener ese aire de superioridad que tenéis muchas veces, igual muchísima gente que no está tan de acuerdo con la ciencia estaría más de acuerdo con la ciencia. Porque si tú eres alguien más espiritual y te viene la gente y se ríe de ti porque no eres científico, bueno, pues si se descojonan de ti, ¿cómo vas a estar de acuerdo con la ciencia? Igual si fuerais más humildes, mucha más gente se acercaría a la ciencia y educamos a las personas con un pensamiento científico. Pero con tanto aire de superioridad y tanto cientificismo, alejáis más a la gente de la ciencia. Muchas veces la ciencia explica lo mismo que la espiritualidad y la espiritualidad explica lo mismo que la ciencia. Y aquí está totalmente demostrado. Pero vamos, con tanto cientificismo y aires de superioridad por creer en la ciencia, alejáis a la gente de la ciencia y mucha gente que podría estar educada de forma científica no lo es porque lo alejáis a la gente de ahí. Más humilde, cojones. Que muchas veces la espiritualidad da la razón a la ciencia y la ciencia a la espiritualidad. Simplemente utilizan códigos, lenguajes distintos, pero explicando una misma verdad. Cojones.